del 17 de abril. Vamos a hacer un breve repaso de la bibliografía que entra para el examen de la semana que viene, el 24. Recuerden que va a ser una semana de duración y cae el feriado. La idea sería que entreguen el 2 de marzo. Entonces, feriado se respeta. O yo lo respeto, ustedes si quieren trabajar, están anotando en el número de trabajadores también trabajando. Así que es válido. Ya vimos que de la clase 2 de BEA entrarán los textos de Ciencia Política de Manuel Laval Medina y el manual de Teatro y Sociedad, justamente de la cátedra, donde había 4 capítulos internos, más esa marca de edad con el radicalismo. Como dije anteriormente, estamos en una computadora, recomiendo concentrarse en la bibliografía obligatoria. La complementaria ya es momento ahora de decir, bueno, no es tiempo para sentarme a leer. Hay que priorizar. Con respecto a este texto de Teresa Marcaida, tiene ítems muy bien marcados, estoy leyéndolo, ¿sí? El gobierno de Irigoyen en primera instancia, agraria, política obrera, más abajo, política de la clase media, políticas de los sectores medios. ¿Sí? Lo que nos lleva después a el gobierno de Alvear, marca ciertas internas entre el radicalismo de Alvear y el de Irigoyen, o bueno, las presentes, y finalmente llega el segundo gobierno de Irigoyen, donde hace un breve y cortísimo cuestión ahí, pasando un balance y hablando de motivos cuasi de salida de. Bien, esto es de la unidad, clase 3, la unidad 1. Ahí termina la unidad 1. ¿Sí? Recuerden que son 3 clases por unidad, lo cual está bueno porque me reduce las preguntas a 5 ahora, porque no tengo 6 clases con textos. Clase 1, unidad 1, no bueno. En la unidad 2, en la clase 1, tenemos lo siguiente. Además de Teresa Egger, que es un texto corto, la ficha de cátedra, está bueno, tenemos doble texto. La irrupción del grito plebeyo de Mariano Perla y modelos de acumulación de Carolina. Estos dos textos están dentro de acá, que son 48 hojas, ¿sí? No son de difícil lectura. Voy a dejar así total. Esto igual lo quería tocar un poco hoy porque lo quiero relacionar con la clase del día de la fecha, que va en torno a el surgimiento del peronismo. ¿Sí? Dado que la clase pasada con timbre. Bienvenido, Gastón. Hola, vamos a ver. Bueno, o sea, también en esos dos textos, ¿sí? Que se encuentran acá, aparte de Teresa Egerbras y estos dos textos de Mariano Perla y Carolina Cunha, después en la clase de hoy, ¿sí? Tenemos que a Alejandro Cataruza con la llegada del peronismo en Repadres. Ni no entender sonido malo. ¿Podrías escribir o repetir? Gracias. Si alguien entendió, que me traduzca. Ya llevo 39 años, esto está medio bastante. Lo de Alejandro. Cataruza. Cataruza. Cataruza entra porque es el peronismo. Piensen que el primer examen es 1880-1955 y el segundo examen 1955-2001. Como el corte que hace la cátedra de Julio. ¿Sí? 1880 bastante rápido. ¿No? De nada.
Después, por ejemplo, acá tenemos varias cuestiones para ir desglosando, pero tienen que ir a 1, 2, clase 3. Creo que Volver lo iban a sacar, así que no sé. Creo que acá va a entrar otro texto, no este. Pero a ver, el lunes que viene, que sería que empieza la fecha de examen, primero tendré un tiempo rápido para explicar el texto, digamos, que ya está disponible en la clase 3 y la 2, y después de ahí pasamos a ver el examen. ¿Sí? Ahí ya desarmamos todo, lo dejamos bien, de nombrar que el examen fue por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y no voy a preguntar la respuesta. ¿Sí? A ver, déjenme. Porque hoy lo que quiero hacer es hacer un mechado. Por eso el texto de la clase pasada de Mariano Perla lo dejé de costado con el de la ICI de Carolina para entrar hoy con el de Catarusa con el tema de el peronismo. El texto de Catarusa es bastante fácil de leer, ¿sí? Porque voy hablando ya el tema de el peronismo del poder. Lo que voy a ir haciendo hoy va a ser un poquito descabellado. Estoy haciendo una entrecruz de los textos. ¿A qué voy con esto? Si el gobierno radical fue la irrupción de la clase media en el poder, el peronismo, o sea, la llegada del Perón al gobierno, va a ser la irrupción de la clase trabajadora. ¿En qué recomienda focalizar si me llama sobre lo que eso es una decisión de ustedes? ¿A qué voy? ¿Por qué digo decisión de ustedes? Como dice Luca Prodan, la voz del peor es la libertad. Así de sencillo. Si no saben quién es Luca Prodan, acá ¿a qué voy? Juan, no puedo dar recomendaciones de que sí, que no, porque para mí soy historiador, digo, todo es válido. Ustedes deberán ver qué leer acorde a cuando tengan el examen adelante. Ver las preguntas y decir, bueno, de estos textos, si uno viene más o menos con la lectura, así tocando de oreja, le va a ser más fácil elegir una pregunta para responder. ¿Sí? Porque va a ser mucho más sencillo. Si la unidad 1 va a haber dos preguntas, si la unidad 2 va a haber tres, bueno, si la unidad 1 ya terminé un texto y me resultó fácil, se lo dejo. Paso a la unidad 2 a ver algo de lo que está ahora. Para hacer eso voy tomando una decisión. Eh, Primero, a ver, vamos a sondear un poquito en la comisión. Pero en 2 puntos. No se escucha. Leo, como quieran. Claro, que viene del proceso secundario o del conocimiento popular sobre JDE. Juan Sanley. Valiente, una valiente por ahí. Si alguien me llegaba a decir valiente, pues sí que esa palabra. Pero bueno, a ver. Una breve descripción del texto de Mariano Perla que literariamente, históricamente, es una joyita que está armado de pies a cabeza, en el sentido que va a terminar con el 17 de octubre del 45, que es a donde empezamos la clase de hoy, que es el texto justamente dice con las patas en la fuente, que es una foto icónica que tiene la historia argentina también. ¿Sí? El texto va a ser todo el recorrido de la década infame, cómo estamos subordinados al poder neocolonial de Inglaterra, pero ya en un momento, como habíamos mencionado anteriormente, la década infame va a dejar otra cuestión dando vuelta que es antes la muerte de Irigoyen primero, luego Justo, luego Alvear, se genera un vacío de poder. Se va a formar algo como una forja, que es la juventud radical, digamos, queriendo como reagrupar fuerzas y salir hacia adelante, pero
no va a tener mucho, no va a generar, digamos, nuevos líderes enseguida, hacia el futuro. Ahora tenemos lo del neocomunismo, ¿sí? Bien, acá es cuando se empieza a mencionar el tema del peronismo. Pero ¿qué era la foto con las patas en la foto? Y esta foto es una característica que Perón estuvo muy de la mano con el otro de la sí, digamos que eh, Perón en su formación eh, militar, digamos, y agregado cultural, estuvo en la embajada italiana, en Italia, y ve cómo funciona el modelo del fascismo de acá, paréntesis, estoy diciendo que es fascista, cierro paréntesis, pero ve que si al obrero se le hace ciertas concesiones, sector, por ejemplo, acá en Argentina, sindical, se lo saca de la cuestión socialista o comunista. Porque decís, con este obtengo, adiós, adiós izquierda, hola peronismo. No porque, como diría Groucho Marx, tengo estos ideales, pero si no también tengo estos, sino por el hecho de pensar la posibilidad de que a través de los sindicatos, es decir, a través de una lucha no de clases, sino una lucha mediante diálogo y democracia, a esto me refiero, no de golpe a golpe, sino de buscar una unión entre hasta dónde puede venir el empresario y hasta dónde puede ir el obrero, ¿sí? Vamos haciendo concesiones hacia adelante, ¿sí? Eh, Perón, primero en el gobierno de facto, en el 43 hay un golpe, en el cual participa, digamos, ¿sí? Y ahí tenemos a primero el señor Farro, Raus, etc. La cronología, digamos, no es algo que yo evalúe o considere, pero eh, sí es necesario decir que veníamos de una década de infame donde había un proceso democrático trunco, es decir, se hacía fraude electoral a favor del conservadurismo, el partido de la concordancia. Esto lleva a que se haga un nuevo golpe para tratar de cambiar esa situación, pero para 1943, con el contexto de la Segunda Guerra Mundial, lo que se propone hacia adelante es decir, bueno, sacamos este gobierno democrático, estamos nosotros, ordenemos de nuevo ciertas cuestiones, obviamente que también hay una cuestión de ser aliado o pegar del eje, pero cuando llegan al poder los militares descubren que es tan bueno ser aliado, ¿por qué? Porque Argentina vendía para todos lados lo que necesitaba el mundo, que era manchar, ¿sí? Así que no se va a pronunciar nada de eso. Y dentro de ese gobierno que se va formando aparece un coronel, ¿sí? General Falco. Es un coronel que se lo designa primero al frente de la, digamos, no diría la Secretaría de Trabajo, pero en esta época tiene otro nombre, trucos básicos para utilizar en la lectura en computadora, tocan el archivo de la de Homero Simpson y F, sale esa ventana ahí arriba. El trabajo me aparece 22 veces en programa. Entonces voy buscando la que yo necesito. Acá. ¿Sí? Una anomalía inesperada. Poco a poco empezó a ganar centralidad un coronel que pretendía un vínculo diferente con los trabajadores y trabajadoras. ¿Sí? Así, cuando Domingo Perón, de se trata, optó por ponerse al frente del Departamento Nacional de Trabajo en octubre del 42. Es decir, que nadie quería agarrar por ahí esa papa caliente o nadie quería entrar ahí. Era como, no, bueno, yo acá. Y dentro del departamento, digamos, una cuestión que se impulsó, que era costumbre, digamos, en Italia, fue el tema del aguinaldo, ese treceavo sueldo que va saliendo, digamos, también del bolsillo de uno, no solo el trabajador, sino también el empresario, que va aportando para eso, para tener ese treceavo sueldo dividido en dos partes.
usualmente considera cantidad del padre como la. ¿Sí? Yo la otra vuelta el viernes comentaba en la comisión y ¿por qué no crear otro? Sí, decía, para no ser tan chiquillo, poner otro aguinaldo en la época de octubre, ¿no? Vamos a ponerse el aguinaldo de la aguinaldo. Algo complicado. Y si así poner más impuestos en este país, a más de uno se le dice la piel. Así que a veces concuerdo, decir, bastante con lo que tenemos, ¿no? Y estamos bien, así que mejor veamos cómo generar mejor distribución de los ingresos sin afectar la matriz de impuestos vigentes, que se puede. Eso lo. Si esto acá sobra, entonces falta en otro lado. Y si acá falta, buscar que seguro por acá sobra. Hoy un poquito mejor. Vamos. Bien, entonces. Eh, ¿Qué se sabía de este coronel? Que había nacido en Lobos, Torre Pérez, entre el 8 de febrero y el 8 de 25. Aún hoy se debate el lugar y el año. De hecho, ayer haciendo zapping, pasé por C5N y decía PPT. Y luego a Y decía peronismo para todos. Y ahora sí, le digo, ¿no? Estaban justo en la casa de Lobos de cuando me Perón. Un día miré la lagunita y de mi familia y digo, bueno, hay que documentar estos lugares históricos. ¿Sí? Porque por suerte la casa de esta persona la tenemos, pero por ejemplo la de San Martín queda los cimientos y un cachito de pared, nada más. O mismo no me voy tan lejos, Semana Trágica, como les mostré. Una plaza de acá de la capital federal, hay 4 paredes y una plaquita. Sí, acá se inició la Semana Trágica. Ya está, no pasa. ¿Sí? Ahora, eh, tenemos. Joven militar tenía entonces dos certezas. Una nueva gran guerra constituía un peligro latente y que para atravesar ese escenario no exitoso el país debía ganar autonomía. ¿Cómo? Industrializar. Acá donde, recuerden, voy haciendo como un cruce de textos, el otro, con Catarusa, un poquito, tengo mejor lectura porque si no está como no queda bien arriba. El texto de Catarusa ya va a arrancar, digamos, con la primera presidencia de Perón. Cuestiones claves a tener en cuenta acá. Número uno, va a organizar la economía en dos planes quinquenales. Plan quinquenal significa 5 años. Va a ir uno del 46 al 51, en realidad va a ser del 47 al 52, y el otro va a arrancar del 52 al 57. Claro que el último no sirvió, dado que quedó trunco por el golpe que le da a la. Ahora bien, ¿cómo va a ser el gobierno para organizar esto? Primero, el primer plan quinquenal va a estar enfocado al consumo, ¿sí? Es decir, toda la clase obrera va a tener una recomposición del salario, traducción de eso, el sueldo, se va a congelar el tipo de, no tanto el tipo de cambio, porque va a haber algo que utilizar ahí, pero sí se va a congelar los precios, o sea, nuevo, bajo todo para nosotros. Eh, Dentro de este gobierno lo que va a aparecer es el Instituto Argentino para la Promoción Industrial, IAPI. ¿Sí? Hay una imagen más abajo que la vamos a ver, el cual, digamos, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a comprar localmente toda la producción agrícola ganadera y la va a vender. ¿Por qué digo nada nuevo, Javier? En la década infame teníamos las juntas de grano, o sea que no es que yo ya existía. Eh, lo que produce esto es que, como dice el texto, o más abajo por ahí, o en algún video que vi de sucesos argentinos, así, viendo por YouTube, de ese modo desanclas, o sea, desenganchas el valor internacional de un producto, de un bien nacional, le sacas el valor internacional. Entonces vos garantizás un precio de mercado de este producto a nivel interno. Traducción. Si hay una mala cosecha de trigo en todo Estados Unidos, en toda Ucrania, en guerra, o
Australia o en cualquier parte del mundo que sean los principales productores de trigo, no quieras andar, avisa. Principales productores de trigo, al principal productor de trigo, China. Luego lo siguen Estados Unidos, Rusia. Bien, Rusia no está pudiendo vender nada en este momento porque está con una sanción y bloqueo económico por parte de la comunidad. Salvo que Rusia sí le vende a alguien, a China. Y China es el principal productor que ahora también, o sea, se agarró el puesto 1 y puesto 3. ¿Sí? Como una especie de olimpiada. Si tomas un ranking, dice de Rusia, vamos a ir a América. En América tenemos Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú. Pero bien, si todo el mundo había estado en guerra y el trigo, digamos, el único productor que queda, no el único, si toda Latinoamérica, que es productora de materia prima, fue la época que, digamos, pudo obtener un mayor ingreso de divisas, es decir, de dinero a su banco, producto de que todos los grandes productores agrícolas en el mundo estaban en guerra. Es decir, pues, no sé que estoy comparando anacrónicamente, pero es como para que tengamos una idea. Producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Toda esta zona de acá deja de producir alimentos. ¿Por qué? Sí, hoy está produciendo alimentos, mañana viene un soldado, o estadounidense, o alemán, o ruso, y lo va a agarrar y lo va a comer. O sea, mucho sentido. Hoy tenés una vaca, mañana está allá, porque le cayó una bomba, a saber de quién, y la perdés. Entonces, toda Europa abocada a la guerra. Estados Unidos abocado a la guerra. ¿Puede agarrar algo del campo y usarlo? Sí, pero va a ser lo que se llama la economía de guerra Estados Unidos. Lo va a enfocar al servicio para afuera. Hay una serie muy buena que se llama Band of Brothers, que es hermandad en la trinchera de la Segunda Guerra Mundial, y muestra a un grupo de paracaidistas. ¿Por qué menciono esto? En un momento uno de los paracaidistas agarra el paracaídas, lo guarda y lo manda en paquete a Estados Unidos por correo. Y dice, esto le va a gustar a mi novia para poder casarme. El paracaídas se hacía con seda. Entonces, la seda era un bien escaso y estaba abocado al servicio de la guerra. Y tipo agarra y se lo manda a su mujer a Estados Unidos para casarse. Háblenme de amor. Entonces, toda Latinoamérica, desde México para abajo, puede abocar toda su producción agrícola a satisfacer la necesidad del mercado. Argentina va, de ese modo, a usar su cuenta bancaria muy grandemente, porque Inglaterra es la primera que presiona, como había mencionado creo que la clase pasada, en que Argentina no se pronuncie ni a favor ni en contra de la guerra. Así puede seguir vendiendo hacia nosotros. O sea, si fuera Gran Bretaña. Todos ustedes me venden a mí. Y hay que recompensa sobre todo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Cuando termine la guerra hay que saldar las cuentas. Por el viejo pacto del Tratado de Roca-Runciman y algún tratado comercial en el medio y dando vueltas, todas las compras que Inglaterra hacía, la plata quedaba encarcelada, por decirlo de algún modo, en condición de este contrato, en un banco británico. Esto producía que el banco británico tenía capital para prestar, al prestarlo, porque tenía doble ingreso. Las ventas estas más el crédito. ¿Sí? Entonces, al momento de saldar las deudas, el Estado argentino, ya con el gobierno actuando electo democráticamente, a partir de 1946, lo que va a hacer va a ser un saldo de deuda, porque producto de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que se vendió al Imperio Británico, el Imperio Británico se volvió acreedor de deuda de Argentina. Traducción, ellos nos debían a nosotros. ¿Sí? Entonces, para saldar deudas, lo que se hizo fue, se pasó a saldar la deuda con los bienes de los británicos. ¿Había algún bien británico importante para Argentina? Los trenes, ¿sí? Básicamente. ¿Habría alguna otra empresa? Sí. De hecho, en el caso de los alemanes, cuando Argentina ya en 1945 rompe la neutralidad y se declara en contra de los alemanes, nacionaliza todo lo que fuera alemán. Había un colegio, al cual yo trabajé en el turno de noche,
hasta 1945 era un colegio alemán. Después de ahí fue nacionalizado y pasó a ser el Colegio Nacional Manuel Belgrano, ¿sí? En la zona de Paraguay, no, mirá, sí, Paraguay y Ecuador. O sea, en lo que sería Reykjavik, ¿no? Bien. El texto de Cataluña lo que vamos a hacer es una descripción de cómo va a estar el Congreso conformado, en cierto modo, que también sirve para explicar algo de cómo es que no hizo la reforma de la Constitución en un momento tan Perón, y después la hace, primero por no tener mayoría y luego la mayoría, entonces para poder propulsar estas reformas. La reforma de la Constitución va a ser el 49, va a ser por un lado va a incluir derechos de ancianidad, mujeres, niños, ¿sí? Y va a incluir también derechos de las trabajadoras, como en realidad de los trabajadores, de los trabajadores, que es inclusivo de ese modo, que había mujeres que trabajaban, y entonces decía que puede irse los, y no dice la, entonces no tienen derecho. Y por otro lado, el voto femenino se ¿sí? O sea, se va a propulsar la reforma de la Constitución, que se reforme el voto, que ahora viene a ser que el voto femenino fuera, digamos, masivo. Las mujeres podrían votar para la ley anterior, sí, porque la ley no decía las mujeres no votan. Entonces, lo que la ley no dice no es delito. Le daban a cada mujer acercarse a la mesa electoral y participar. ¿Sí? Pero bien, acá tenemos, por la oposición, el peronismo violaba las normas del juego político liberal, desconocía los comportamientos parlamentarios más elementales y apenas cumplía por compromiso las reglas institucionales en las que no creía realmente. Hizo juicio político de la Corte Suprema. Genial en el sentido de diciendo, wow, ¿ven? Nada nuevo bajo el sol, parece. Era como que el peronismo viene con un manual de cómo hacer. Bueno, primero digo esta ley, después voy para acá, después voy para acá. Ah, la Corte Suprema Juicio, de hecho, el presidente actual, Alberto Fernández, está haciendo juicio político a la Corte Suprema. Creo que es producto de un fallo de que tenía que volver como 1.31 el PBI a la ciudad de Buenos Aires, no sé qué cosa más. Entonces, okay. Pero encima la ciudad como que, ya que me lo devolvés, cuando puse la devolver, puso con todo eso. Me devolvés retroactivo el momento de sacármelo, más los intereses. O sea, no produces un desfalco en las arcas públicas por esto, me parece. Pero bueno, veamos si después, si llega, eh, si ese señor pelado llega a ser presidente, che, ¿cómo le devuelvo la plata a? Se le complica. Muy fácil, pero bueno, claro. ¿Sí? O sea, digamos, acá tenemos que breve extracto de Alexander dice, el diagnóstico que hacía del peronismo, una forma criolla del fascismo, continuaba circulando en ciertos ámbitos y también aquel otro más preocupado por el qué de las jerarquías tradicionales, que es lo que transformaba en expresión de la indisciplina social, de la rebelión insolente de los cabecitas negras. Como ciertos sectores acomodados y medios porteños caracterizaban con desprecio que provenían del interior del país. O sea, es decir, recordemos esto. 1930, una migración interna masiva llega hacia Buenos Aires para buscar trabajo porque hay más oferta. ¿Sí? O sea, que no es industria, que es el campo, que esto, que lo otro, no en Buenos Aires en sí, sino hacia el lado de afuera, tenés más posibilidad de oferta laboral. O sea, más posibilidad de inserción que en una ciudad o en un pueblo del interior. ¿Sí? A eso se los denomina efectivamente cabecitas negras. Sea por su color o por el gorrito que utilizaba. ¿Sí? Eh, ¿sí? Ahora bien, eh, como mencioné antes, si para la historiografía, que es la historia que estudia la historia, el radicalismo fue la
inserción de la clase media en el sistema político, el peronismo va a ser la inserción de la clase trabajadora en la política. Y por política me estoy refiriendo a sentarse a charlar, hablar de las cuestiones, ver qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, todas esas cuestiones, no en partido, ¿sí? Porque pensar que por ser trabajador tenés que votar a Perón es un axioma tonto como, ¿cómo sería en el siglo XXI? A ver, como soy blanco tengo privilegios. Damas y caballeros, no tengo ningún privilegio porque alquilo en la ciudad de Buenos Aires. No tengo privilegio con el crédito o una vivienda o algo por el estilo. ¿Sí? Así que, bien, podrían, sí, bueno, pero a la hora de una entrevista, a la hora de una entrevista hay que saber venderse. Yo siempre supe decir lo que quería escuchar el empleador y, ok, yo quiero hacer esto para poder hacer esto y esto. Estaba como pensaba y entraba a trabajar. Sí. O sea, no voy a decirle lo que yo decir lo que yo quiero hacer con. Ok, ahora confianza me dijeron, no, gente. Una entrevista de trabajo, pues sí, estamos sentados en un call center y nos preguntaron, ¿quién tiene razón, la empresa o el cliente? Como tengo la garganta así, se los dejo picando a ustedes. A ver, ¿quién va a tener la razón, la empresa o el cliente? El cliente. Te hago gracias por participar. ¿Qué más? Interesar. De más o menos 20 que estábamos sentados en una oficina para hacer la empresa, de la empresa ahí, en el center de performance, y de empezar a trabajar para personal. Eh, Solo tres dijimos el punto medio, el gris. Y porque dijeron, bueno, ¿quién tiene razón, la empresa o el cliente? Y tres dijimos, hay que ver las políticas de la empresa hasta donde tiene razón el cliente. A ver, iba pasando tipo uno por uno, de los que decían el cliente los miraba y seguía. Yo dije, hay que ver las políticas de la empresa. El cliente no siempre tiene la razón. Traducción, compras un alfajor, me dijo a los tres que nos agarró ahí, dijo, a ver, para los que dijeron la empresa, ¿por qué? Traducción, tengo un kiosco, venís, me compras un alfajor de Guaymallén de fruta, que me parece más amigable con el microondas que me gusta. Es mi primera opción, obvio, me lo das y como. Eh, me lo vas a morir si no me gusta, te lo devuelvo. No, papi, ya lo comprás. No puedo. ¿Qué hago de duda? Tomá, unime el alfajor, lo sellamos de nuevo y que y detrás lo coma. Así que hay un punto medio entre la política de la empresa y el cliente donde ahí se halla la zona de debate. A los tres que dijimos algo así, dijo, ustedes tres salgan por favor. Nosotros 17, hay uno que decía, así, dijo, ustedes tres sí, vayan a recursos humanos. Nosotros nos pusimos cara, cuando recién entramos en el ascensor y la puerta se cerró, decimos, nos reímos. Dijimos, ya está, estamos adentro entonces. A ver, pará. Uno de los chicos que se llama Alejandro dijo, para. Vamos a recursos humanos y dijimos, hola, ¿qué tal? Nos mandan de arriba de la oficina 4. Estábamos haciendo entrevista para personal. Ah, sí, pasan, ya nos avisaron. Venga, firma papel. Ok, hay un punto medio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, hay un punto medio a entender de que no hay un axioma directo de clase media igual radical, clase trabajadora igual, pero no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente hace lo que quiere. Está buenísimo siempre que el de Dios lo hagan Dios. Es decir, yo puedo ser trabajador y pensar que, no sé, tengo que votar el radicalismo. ¿Por qué? Y porque mi papá estuvo en la reforma universitaria, entonces yo voy a apoyar esto porque no a saber. O sea, no hay nada que sea en la historia, en la sociedad, uno más uno no da dos. Es como la mitad de dos más dos, ¿cuánto da? La dejo picar. Es un TikTok muy conocido. Igual que la mitad de cuatro más cuatro, ¿cuánto es? A ver, pongan respuestas ahí mientras yo digo.
Mm, a ver, bien, esperen que tengo que leer otro texto. Ahí se anima a tirar la matemática. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos para acá. Una de las cuestiones que debe impulsarse desde el gobierno, doy un segundo para atrás, desde la el Departamento de Trabajo, cuando el 43 Perón lo ocupa en octubre, va a ser el peón, el estatuto del peón rural. ¿Qué es eso? Y básicamente las reglas de juego. Es decir, sí, eh, a ver, acá tengo a Sofía. Y Sofía es dueña de un campo. Y las otras 7 personas que estamos acá alrededor, nos fui a trabajar a su campo, hasta 1945 no había, perdón, sí, 1945, no había una regla de juego clara de cuánto tengo que trabajar, cuánto me tengo que pagar y hasta qué punto Sofía se tiene que hacer cargo de nosotros como empleadora. Es decir, 1945, teniendo en cuenta que todo esto empezó en 1862 con Bartolomé Mitre, bueno, como que estamos casi llegando a los 100 años sin una regla de juego clara de cuánto hay que pagar. Bien, tenemos, por ejemplo, las entidades respectivamente de las comunidades rurales manifestaron su enérgica protesta por el Estatuto del Peón, la medida más audaz y más sacrílega para la clase dominante, según requiere el 2017. Esta norma estableció un salario mínimo, fijo horario de trabajo y otorga un descanso dominical, vacaciones e indemnización en caso de despido, revolucionando así las tradicionales relaciones sociales paternalistas propias del campo argentino. Es decir, casi 100 años se tardó en establecer una regla de juego de cuánto hay que pagar, porque si no queda sujeto al orden de llegada. Sofía llega, por ejemplo, Marcela llega primero al campo de Sofía y dice, ok, te pago 10 pesos por hora que trabajo. Buenísimo. Llego yo segundo, ¿cuándo me vas a pagar? Y yo quise, si encima yo voy por un precio bajo, mejor para ella. Digo, no, quise que me pagues 8. Te puedo pagar 6. Hecho. De 10 a 6, ya cerró 4 pesos por mí. Si después, por ejemplo, no sé, cae Leonardo o Sergio y llegan y dicen, che, la verdad que yo por 4 te trabajo. Ok, listo, ustedes te pago 4 cada uno. Y se van todos re contentos. Ahora, cuando vamos a pagarle la nómina, paganos por separado y a puerta cerrada, porque si no es como uno va a ir así, otro va a ir así, y otro va a ir así, y así como, che, ¿qué onda? ¿Por qué paga más? No, se zapata, no, yo llegué 20 minutos antes que ¿sí? Entonces, digamos, va a ir generando, como uno que diría, el trabajo de Juan Domingo pero dentro de ese departamento de trabajo va a ir generando eh, ruido, va a ir generando malestar. Acá es donde yo hago mi opinión, claro, que Juan Domingo Perón con el brazo derecho abrazó al empresariado argentino y dijo, ok, ustedes vienen conmigo, vamos a hacer promociones para con ellos, porque si no estos por eso te van al lado de la revolución. Esa roja que no cree en la propiedad privada y que vos seas el dueño y que tengas que pagarle menos porque la pluralidad cambia, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes vengan conmigo. Les garantizamos la propiedad y que ganen cierta ganancia. Ok, bien. Pero con la izquierda ahora son el movimiento obrero. Y de paso, adiós los comunistas. Y ahí tenemos envuelto toda la sociedad. Si alguien tiene otra opinión al respecto, por favor, hable y dígalo. Esto es una comisión abierta, libre, pueden opinar lo que quieran. De hecho, el viernes un chico saltó y dijo, saltó en el micrófono y dijo, profe, pero a Perón como que no le metieron el perro con ciertas cosas. Dije, sí, es verdad, estuvo el caso de la isla Huemul en Bariloche. De hecho, fui a mostrarlo con Google Maps y me quedé así como, wow, vale como un turismo que te lleva a lo que hubiera sido una boca de reactor nuclear en 1945, pero el alemán que lo hacía medio que se fumó toda la mitad y se desapareció. Se desapareció, no sé, a mí no me gusta. Es una postura válida.
Por eso que no te gusta de buena sean los partidos, porque política hay todo el tiempo. ¿Sí? Traducción. Se conoció el viernes pasado la suba, eh, el índice de inflación, 7.7. Hasta donde yo recuerdo, el boleto eh, de colectivo viene ajustando casi acorde a la inflación. Es decir, a uno le gustarán los partidos, pero si hicieron eso, llega a llevar el boleto suba un 7.7% más, veremos después. Ahora sí. No te preocupes, hay un montón de argentinos que no les gustan los partidos políticos. De hecho, lo que yo a veces opino es, no hay que votar partidos, hay que votar políticas. Que tenga la política más parecida que no le guste, yo podría que votar. Fin. Mi opinión, una opinión de cátedra, de comisión, y nada, opinión de un sujeto con un micrófono acá. O sea, pueden opinar como quieran, pero saben, lo vale. Abre el micrófono. Miren esta parte. El malestar del poder económico contribuyó de modo decisivo a la toma de posición explícita por parte de los muchos sindicatos respondieron con declaraciones públicas y actos callejeros en defensa de las mejoras obtenidas por los trabajadores. Pudo intervenir la Secretaría de Producción y Trabajo. En uno de ellos, que ante una concurrencia de unas 70.000 personas, hablaron dirigentes sindicales. Ese 12 de julio se escuchó por primera vez el cantito, ni nazi ni fascista, pero como bueno, piensen que en esta época, si un militar, creo que era, si un militar hacía ciertas acciones para el movimiento obrero, por decirlo de algún modo, podía ser tildado de tres cosas: Mussolini, Hitler y Stalin. Porque estos tres que eran militares. ¿Y qué eran los tres? ¿Qué hacían los tres? Tenían un partido político, lo hacían bienestar para la clase trabajadora. Ahora qué raro, ¿no? Porque si lo hace un presidente en Estados Unidos, con el New Deal, está bien, pero cualquiera fuera de Estados Unidos está mal. Traducción, lo explico en otro modo. Siglo XXI. Dentro de este cuadradito que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una pasantía, un chico de quinto año, está mal. Pero fuera de este cuadradito de la Ciudad de Buenos Aires, ¿alguien de ustedes que haya egresado en quinto año hizo pasantías? Gracias, Lucía. ¿Alguien más? Bien. Hmm. ¿Alguien fue a una escuela técnica y tuvo que hacer pasantías? Yo, profe, ¿Hiciste pasantías? sí, Bien. En tu caso, en la municipalidad la hice. bien, ok. Ahí estoy siguiendo. Ahora pregunta. Dentro de tu colegio, era en provincia de Buenos Aires. Sí, Bien. Dentro de tu colegio, ¿se pusieron a la pasantía, hicieron toma de escuela, protesta o algo por el estilo? no, nada de eso. Gracias. Me sirve como prueba. Es una muestra igual. Necesitaría más muestras para encontrar lo siguiente. ¿A qué voy? A medio como lo que sea Diana y de poder ir uniendo y desatando. Como una misma política para un sector, que no es hay políticas que están mal y políticas que están bien. Dentro de acá, si gobernás con un globito, esta política está mal. Pero esta misma política la hacen acá arriba, el colegio de Aranda, pero nada, ¿por qué? Porque de un lado, como dirían a lo gallego, perdón, ¿por qué lo gallego? A lo bruto. De un lado de la frontera, para acá está mal, de un lado de la frontera para acá está bien, no hay lógica. Ahí es donde entra la cuestión de partidaria. ¿Sí? Es como decir, acá adentro gobierna uno que no es un partido, entonces está mal, pero para acá afuera está bien. Donde me gusta agarrarlos a todos por igual. Es una política votada en el Congreso Nacional en el año 2006, que es la ley de educación
sean lo mejor tuyo. O sea, y no es una política, digamos, es una política. No hay que colgarle ninguna bandera a la política. La política busca el bien común. Que un pibe en el 2006 lo llevara a hacer una práctica cuando teníamos un desempleo, ¿verdad? No voy a decir ninguna barra basada. Seis. Segundo con encuentro de hogares. La desocupación retrocedió a 8.7 en el primer trimestre de 2006. 8.7. Desempleo joven en Argentina en 2006. Esto es el 2020 es el 26%. Y el 20% ¿cuándo empezó el desempleo? A partir de los 90. No, claro, antes no hubo desempleo. A Google. Ah, que me voy a pasar a ChatGPT para que me dé información. Pero bueno, sí, o sea, digamos, ¿cuánto es el desempleo? En Argentina, en 2006 era del 8.7. 6.2. Estamos mejor que en 2006, pero con una inflación más elevada de lo que hemos. ¿Ah? ¿Cuánto es el desempleo en Argentina en 2003? La suma a cobrar, ¿qué tiene que ver la inflación? Bien, entonces, por lo general el desempleo joven, lo que se llama entre 18 y 35 años, siempre suele ser más alto que otros desempleos. Es decir, que de lo que se llama la FEA, población económicamente activa. ¿Sí? Es más alto el desempleo en esa gama etaria que de 30 en adelante. Eh, bien, en este caso, digamos, pasa los deditos. A partir de acá, perdón, ya vuelvo al texto de Mariano, lo que hace es ir haciendo como el relato previo a llegar el 17 de octubre, como al gobierno se lo va apretando para que el coronel Perón sea corrido de la plana del Estado. Traducción. Para esta época Perón ya tenía 3 cargos. Departamento de Trabajo, vicepresidente y ministro de Guerra. Un vicepresidente con poder en el trabajo y ministro de Guerra cuando estás en la Segunda Guerra Mundial, como que juntó mucho poder de repente, casi, no te digo, porque es un sistema presidencialista, así que no pasaba nada con el presidente. Pero en ese momento, bueno, en las primeras horas del 13 de octubre, a Perón le dicen arrestado en domicilio y trasladado a la prisión de Isla Martín García. Hasta acá ya tenemos 2 letras de la isla IPF, o Martín García. Ya tenemos que estuvo preso Irigoyen, Perón, y falta poco para eso. ¿Sí? Luego de la isla se lo saca bajo el pretexto de una neumonía que pasó en la isla, se lo lleva al hospital militar, luego producto de la movilización que hace esta imagen de los camisetas negras, poniendo las patas en ramos con la fuente, etc. Yo quisiera saber qué temperatura hizo en esa época para que la gente en octubre meta las patas en la. ¿Sí? Me da curiosidad porque de hecho, a ver si puedo hacerlo más. Estos muchachos están con el pantalón remangado o seguro corto y estos son niños. Esto es un niño, mira mejor. Y está bien, sí, se va a ver así en el video de la cara de Gustavo. Pero eso ahí es un niño. Este de acá. Este de acá. Yo creo que todo esto de acá al medio son niños. La pregunta es, ¿cómo yo veo un niño de la cosa? ¿Qué es eso? Nada, ¿por qué? Siempre me dan esas cositas así de preguntarme. Bien, ahora, luego de este relato así, vamos de escribir cómo se llega el 17 de octubre, digamos, se, Perón va a salir al balcón, va a hablar, va a calmar las aguas, pero que le piden por favor calmar todo esto, y después vuelve a
no a estar presos, sino que lo liberaron, pero al poco tiempo el gobierno tiene que decir, ok, convocan elecciones, de tal fecha, por esto y lo otro, lo que me va a llevar ahora al texto de 14 nuevamente, que es esto que decíamos de primero. La elección del 45 va a ir bajo un lema, que es Braden o Perón. Braden era un agregado en la embajada de Estados Unidos, el cual había escrito un libro, que se llama el libro azul, el cual hablaba de el peligro del Perón como mayor autoridad en la Argentina, con ciertos niveles nazis fascistas, etc. ¿Sí? Ahora, de nuevo, en un momento creo que el presidente, tranquilo, no pasa nada, Tania, vaya tranquila. ¿Sí? Ahora, como decía, en un momento hubo un presidente también que había sido general, el 24 presidente de Estados Unidos, en 1890 y 1869. Como que esto me parece militar, o sea, es como, de nuevo, vuelvo a caer en los Simpsons. Militares y militares. O sea, es como, mi militar en el gobierno está bien, el militar tuyo en el gobierno está mal. Ah, ah. Voy a consultar si hay un grupo de WhatsApp que preguntar. Sí, Carmen, sé que lo hay. Ahora alguien lo va a poner. Bien, acá es una descripción que ya venimos viendo previamente, o sea, de el New Deal a partir del 23 y cómo el Estado tiene que intervenir en la economía, ¿sí? El Estado interviene mediante obra pública para que haya un sueldo en un empleado que pueda activar la demanda en el mercado para que se genere la demanda nuevamente de un producto y siga yendo hacia adelante, ¿sí? Es decir, activar la demanda para que se active la oferta de productos. Eh, digamos que acá la cuestión va a girar en torno a esto. En la página 8 del doctor tenemos la política económica de los primeros tiempos de la presidencia de Perón estuvo parcialmente relacionado con todas las circunstancias mencionadas. El primer plan quinquenal de 1947 reunió una parte importante de los instrumentos legales para llevarlas a cabo. Antes de su llegada a la presidencia, Perón había conseguido que el gobierno militar nacionalizara el sistema ferroviario, incluido el Banco Central, y crear el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, IAPI. El IAPI intervenía firmemente en el comercio exterior, comprando a los productores y vendiendo en el mercado externo. También subsidiaba la producción de algunos bienes y reasignaba recursos entre los diversos sectores económicos. Traducción. Ezequiel produce trigo, yo se lo compro y lo vendo a estos 38 que tengo del lado, que es el mundo. Pum. Pero yo cobro en esta época ya en dólares. El dólar a partir de la Segunda Guerra Mundial es la moneda mundial. ¿Sí? Cobro en dólares. Entonces, a Ezequiel le pago su parte, que había acordado previamente. Decir, bueno, ahora te vale. Con el resto, por ejemplo, a Sofía, Sergio, Leonardo y Tiago, que son por ahí pequeños industriales, a través del Banco Industrial le puedo dar un crédito tasa cero para que compren maquinaria y puedan contratar gente. ¿Sí? Algo muy positivo que ocurrió en la época del peronismo fue la creación de la Universidad Obrera, hoy conocida como UPN, ¿sí? Es decir, donde se profesionalizaba al obrero. ¿Qué quiero decir con esto? Antes del peronismo no había de las técnicas propiamente dichas que, a ver, si escuela secundaria técnica, pero no en la universidad, que tiene el título de licenciado en, por ejemplo, licenciado en motores, en química, en la área. ¿Sí? Podías ir a una escuela y tener un conocimiento en tornería general, entonces podías ir a trabajar en un taller. Necesitas expertos torneros que formen a los torneros nuevos. ¿Sí? Entonces, el IAPI podía, a través de diferentes circuitos, financiar a esas empresas, pero lo que ocurre en el peronismo eh, es ahora, la creación de la universidad para que salgan licenciados técnicos, digamos, con cierta rigurosidad.
Antes era muy común que vos entraras en un taller porque por ahí te gustaba y te fueran formando en la carrera dentro de la propia empresa. ¿Sí? Adiós, focalizante. Ah, si llueve, se va a regular y pasa a buscar. Bien. Ahí justamente menciona lo de. Acá tenemos una fotito que habla justamente, por ejemplo, del IAPI, la nacionalización del Banco Central. Acá tenés un elevador de granos, acá tenés barcos y por allá tenés trenes. O sea, casi todos los medios que eran de empresas extranjeras pasaban a ser públicos. Pero fíjense ese detalle, lo hizo el gobierno anterior. Porque, a ver, la nacionalización de los trenes fue en él. Los comienzos de la empresa se remontan en 1948. Ey, pero Cataluza me dice que fue antes. Yo me quedo con Cataluza. ¿Sí? ¿Cómo se nacionaliza? A ver. ¿Cómo se nacionaliza? La nacionalización de ferrocarriles fue efectiva con la toma de posesión de los ferrocarriles del país. No dice el cómo. Dice, sí, tomaron el control de los trenes. No es que no hubiera nadie en la locomotora. ¿No? ¿Qué significa? La expropiación de los bienes de empresas privadas extranjeras sancionó que reciben civiles de una justicia nacional. Podrías decir, ¿qué significa? Y que ahora no tenés que pagar por el servicio porque es una empresa del Estado, que se paga con los impuestos que recauda el Estado, pero en esta época todavía no eran deficitarios, fueron superavitarios. ¿Por qué? Y era el único modo de transporte, chicos. No había camiones, no había colectivos, entonces, colectivo me refiero a un colectivo. No sé, pero imagínense un colectivo de la época de los 50 para irse a Córdoba. Si hoy tardamos 8 horas en colectivo, ¿cuánto se tardaría? ¿Sí? O sea, piensa que en esa época los trenes eran eficientes en el sentido de cumplían el horario. Es la época en que Maquinista Sabio rompe el récord de, creo que 3 horas y pico para llegar a Rosario. Él fue el más famoso en Argentina, en ella de la cultura récord de la historia. Ahora, la espléndida contra él, un funcionamiento. Récord de velocidad sudamericana en 1920. No, 2026, fue encima antes, mierda. Pensé que decir yo para esta época. Francisco Sabio. Y la velocidad, no, la velocidad no al tiempo. Eh, Detalles de color no lo puedo. Pero hay que entender esto. Si una empresa que antes cobraba por el servicio y la plata la podía mandar afuera, ahora que es una empresa nacional, cobra por el servicio, la queda adentro, al Banco Central o al banco de turno que ocurría en ese momento. ¿Sí? De hecho, vamos a buscar un montón de recursos. Son sí. Trabajo de imágenes, material. Ahora esperen que me se cerró para ver. Ficha que acá, ahora viene acá. Fotografías. Acá, compilado de videos. Charles Chaplin, Puro, 45, ahora vamos a play cargando. Miren qué lindo esto, dice, yo lo dejo ahí. Y los Perón, compilación de 35 recortes diarios como la Rawson, Ramírez, Perón, como coronel, presidente, Perón, presidente, esto está bueno. Este podría escuchar yo, creo, porque ustedes debe ser largo. Así que vamos a ir cargando estos videos.
Esa es la puerta de Brandeburgo en Berlín en 1940, porque esta sana. Berlín, verano de 1940. Después de los triunfales ataques relámpago contra Polonia, Noruega y Francia, la paz reinaba en Berlín por el... La paz reinaba en Berlín. Bueno, entonces contexto para acá. Siga tocando, viejo. Al fin vamos a pelear con música. ¡A las armas! ¡Ríndanse! ¡Nunca nos rendiremos! ¡Fuego! ¡Dejan tierra, hijos! ¡A la carga! El gorrito que tienen los españoles es raro, es un tricornio. Como flor de enredadera que crece. El tango de esta época más o menos. Por acá, que tenemos. Buenos Aires desde arriba en avión. Buenos Aires, la reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida, en mis horas de fiebre y orgía, ¿Cómo le fue el nuevo técnico de Boca? Ah, ok. al tallo de placer y locura, en mi piel yo batía mi Esa es la General Paz. Miren lo que estaba en nuevita terminada. para calmar mi amargura. El terremoto donde se van a conocer. The city of San Juan suffers one of the worst earthquakes in South American history. Populated by 80,000 people, it was Llegó al país la noticia de los terribles y luctuosos acontecimientos que se produjeron como consecuencia del terremoto ocurrido en la ciudad de San Juan el pasado 15 de enero. Cuadrillas formadas por vecinos y pobladores locales se abocaron a la lúgubre tarea de remoción de escombros con el fin de rescatar las víctimas que hasta la fecha... Estamos todos bien, familia, entonces, qué bueno, dejaba un mensaje para que no se preocupen. Ascienden a 7.000 muertos y más de 12.000 heridos. Según fuentes oficiales, el primer temblor se registró a las 20:45 y de ahí comparte el tremendo dolor del... Secretaría de Trabajo y Previsión, la Casa de los Trabajadores al servicio de la... con el corazón. Señores, mis amigos, es un placer estar con ustedes en este alegre desfile de melodías y diciéndoles siempre con música que vamos a soñar, reír, cantar. La vida es una feliz canción. Ahí están los dos sentados juntos. Quiero motivar el orgullo de todos los argentinos. Y el Inspector Perón, después Chumbenlón, a ver acá 50. Dice, esta es la hora del buen humor y la sana alegría, porque llega con su gracia típicamente porteña, Se debió tener el Libertador, sí. Sinforoso. Esto es donde hoy está el aeroparque, había una zona de piletas públicas. Formado por el 49 y el 50 evita como primera dama
va viajando por el interior, pero también, como dice ahí, defensa de la nueva constitución, pero también llevando la Fundación Eva Perón, digamos, a el interior. ¿Sí? Y la Fundación Eva Perón tenía un trabajo social muy importante. El trabajo social antes de la Fundación Eva Perón era llevado a cargo por las primeras damas de gobierno, es decir, la esposa del presidente, ¿sí? Las cuales hacían asistencialismo. Es decir, tenías que ser digno de que te den ese beneficio. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, si un niño en situación de calle venía y pedía a la asistencia social ayuda, se le daba. Pero si ese niño tenía algún prontuario o haber robado, no se le daba. Con la Fundación Eva Perón, ese paradigma de la asistencia social cambia. Dicen, acá es digno que todos de recibir la asistencia social. Sean niños, sean abuelos, ¿sí? No importa lo que hayan hecho. Cosa que a los sectores sociales no les gustó. El modo de financiarse de la Fundación Eva Perón iba por un lado con dos pagos que hacían los sindicatos al año, casualmente en junio y diciembre. ¿Recuerdan qué ocurre en junio y diciembre? Bien. Ahora, déjenme ver las fotografías. Va juntos, pero vamos a los afiches. Estas son todas fotos de época, también recomiendo chusmearlas, están muy buenas. ¿Sí? No recuerdo. Yo quiero ese autito. Pero haciendo fotos. Ese autito es un duro de chocañas. Vamos a ver. Estas son las de los. Sí, qué bien. Iconografía de la época. A ver, nada distinto. Si esto lo buscan en Estados Unidos, van a encontrar que por ahí en vez de Eva Perón y cuando mismo Perón está Eisenhower y otro señor. Fin. O sea, era la propaganda de la época. Nació la propaganda en 1945. Va, 1940. Y antes también. Evita, amiga de pobres, de ancianos y niños, que a todos socorres y lleváis a tu alivio. Cual madre amorosa recibe esta rosa, la de mi fin. Esto era parte de un manual de época, donde acá digamos, empezaba a pensar de la peronización de la cosa. Es decir, que de las escuelas primarias se empezara a ver, si, che, todo bien, pues si un nene en primaria le pones esto, estás lavando el coco, por siempre. Evita es bueno, lo que no es evita es malo. Coche a la vista, el auto justicialista descapotable, ¿sí? Logros de la industria argentina que hay que valorizar. Tenemos el Congreso, el voto femenino y la participación política. Lo único que no me cuadra en este afiche un poco, tendría que analizarlo más de quién lo hizo y cuándo, son las mujeres con el pañuelo blanco en la cabeza. A mí me remiten más a abuelas y madres de mayo, no a... Hay un audio de TikTok muy viralizado de ¿dónde está? Estoy acá cerca del edificio donde Eva Perón se está comiendo una hamburguesa. Como me morí de risa cuando escuché eso. 1 de mayo, Día del Trabajador, la CGT. ¿Sí? Lo loco es que la CGT, cuando Perón sube al gobierno, primero estaban como un poquito separados, diciendo no nos gusta la idea de este señor, y de repente nos agrada la idea de este señor. Es como el meme de Maluma. Con Perón no. Con Perón sí. Pónganse de acuerdo. En alto el pabellón, 9 de julio de 1947, por algo sencillo. Para 1947, o del 49, Argentina pagó su deuda externa. Y a partir de esa época hasta el siguiente préstamo, Argentina fue acumulando no solo reservas positivas, sino también fue siendo acreedora de otros países. En su momento España, no te digo, porque la abastecimiento conozca las cataratas, porque se impulsa el turismo social. Sotomalal, Embalse y otras provincias del interior también, digamos, o sea, no solo provincia de Buenos Aires, Córdoba, sino por la provincia del interior se fueron sumando. La iconografía es muy bien de época. ¿Sí? Universidad Nacional de Córdoba, primero el Instituto Internacional de Argentina, el 15 al 21 de septiembre de 1948, terminando el gobierno. La fórmula
de la patria. Perón tuvo que renunciar. Humanizar el capital. Antes, el capital poniéndole un pie encima en la cabeza del trabajador como algo que no era humano, sino que era como una bestia que lo aplastaba, y ahora el capital caminando al lado de los dedos. ¿Sí? Pero bueno, los chusmeen estas son todas muy buenas. A ver si hay alguna de acá te muestra el tema de los pasajeros transportados, cómo fueron aumentando. ¿Sí? El pulque, la aviación, el primero en Latinoamérica, después como miedo, no de acá, sino de afuera. Hebreo, ayer, detenido, hoy dignificado, primero de mayo. Miren la carita. Y bueno, bien, eso por acá. Los videos y todo lo que hablo. Luego vamos por aquí, después. Bien, venga, acelero un poquito para abajo. ¿Es 100% verdad que Perón bancó la campaña de Hitler? No me cuadran la fecha, tío. A ver, porque Hitler, presidente, fue en 1930. Bien, dice, otra. Me contaron el TLN de la falda. No. A ver, así. Ya entiendo, yo también fui a TLN. Me encantó. Un video de Vita hablando de la definición. Ah, es hermoso. Es la mujer que no es peronista, no es mujer. Uff, al hueso. ¡Buah! Esperen que estoy revisando el chat. Wikipedia poco confiable porque no se lo vea. Sí, obvio, no. Yo ya dije, a ChatGPT que se basa en búsquedas masivas, y las búsquedas masivas en Occidente son en Wikipedia. Yo me pago $25, escribo el boxitracio dorado, dice ser un unicornio que vive en la zona de la Patagonia. Lo buscamos masivamente nosotros y los chinos. Sale, le preguntás a ChatGPT, ¿qué es un boxitracio dorado? A buscar búsquedas masivas. ¿Sí? Ah, es un unicornio dorado que vive en la Patagonia Argentina. Ah, ¿y para vos es real o no? Así, no sé. No, los videos de época son hermosos, hay que escucharlos todos. De hecho, eran un poco bipolares. Ese después se ve que critican un poco más. Ese número de Perón bancó la campaña de Hitler. No, porque no dan las épocas. Hitler fue Perón antes. Hitler fue Perón. ¡Ah! Pusieron por ahí, ¿no? Hitler fue presidente antes de Perón. Piensen que Perón fue presidente en el 46. Hitler en el 46, ¿dónde estaba? Puede haber bancado antes. A menos que sea un viajero del tiempo, nosotros no lo supimos. Sí, por eso es muy divertido cuando no, nada. A ver, yo fui al Hotel Edén y me encantó. De hecho, dato cómico, cuando te llevan al sótano, en una punta estaba mi señora comprando una hidromiel que tenía café y no sé qué cosa, que es riquísima la hidromiel. Y en la otra punta estaba yo comprando quesito y salame. Así que esa noche, cada de los dioses del Valhalla. La hidromiel es de los vikingos. También antes le hicieron los egipcios. Que me están escribiendo en el chat. No puedo ver todo. Ahora, en la cava, a lo mejor tengo un picado de noche. Hitler en el consejo estaba en Bariloche con Alf y Elvis. Sí, y después lo acompañó Chabran y Kirchner. Una práctica que Che Guevara después lo llevó al Caribe de paseo en las Bahamas, donde está todo el oro, producto de los aliens que construyeron las pirámides y que debajo de las pirámides en realidad hay una gran forma fálica que tiene un gran rayo catalizador para expulsar a los demonios del Averno de los multiversos. Es hermoso hacer esos programas y decir, hablemos sin saber. Pero sí se ha encontrado recientemente el submarino Necochea y otros submarinos por la zona de Río Negro que dan un manifiesto de esto es niveles europeos. Son hermosos. Aunque en una película de Disney pusieron a
de los dragones. Sí, sí, sí. Pero bueno, no digamos que adoctrina a Disney y a los nenes a creer en los Illuminati, ¿no? Porque se predican de cosas. Ahora bien, sí está la hipótesis de que la golfa anduvo por acá, por miles de cosas de History Channel, son hermosas para el choque, pero, perdón mi vulgaridad, yo necesito una prueba empírica. No vale ir a poner un graffiti Adolfo was here, primero porque Adolfo no sabe escribir en inglés. Póngalo en alemán, chicos, si van a hacerme eso. Pero hay un manifiesto que dice, por ejemplo, el manifiesto es la bitácora de los barcos o de los submarinos. Dice, viajan 47 pasajeros. De los 47 pasajeros, por puerto entran 44. Están faltando 3. Ahí es donde está la hipótesis de que esos 3, uno era el Adolfo, vino a Bariloche, estuvo ahí solito en una casa gigante donde recibía gente y hacía fiestas, una casa de 280 metros cuadrados con un solo baño. No pasa nada, Leo. Empezamos a divagar con los Illuminati. Pero a ver, tener en cuenta ciertas consideraciones del peronismo, como ya mencioné, los planes quinquenales, cómo acciona con el modelo económico, lo que se llama el modelo de acumulación. ¿Sí? Acá viene justamente la parte de Carolina, no quiero mostrarles. ¿Sí? Dice, modelo de sustitución de importaciones. Desde la época de 1930, como mencionamos la clase pasada, en adelante empiezan la sustitución de importaciones. Lo que sería, ahora lo que sería, es el espíritu de Adolfo, lo que sería decir, como ya no puedo comprar una máquina afuera, tengo que adquirir el conocimiento. Entonces, un obrero de la planta que trabajó todo el día con esa máquina es venir. Entonces, especializarte en desarmarla, armarla y entender para qué sirve cada parte. Por eso después, digamos, es como ocurre siempre, que ante una necesidad del mercado, ¿sí? Se acciona con políticas estatales. Traducción. No tenemos una universidad de obreros que entienda cómo funciona la máquina, tenemos que crearla para que un pibe que salga de la escuela secundaria y quiera ser, dice, experto tornero en nivel 4, no sé si lo por así, puede ir a estudiar acá y ser un experto tornero en nivel 4. ¿Sí? O sea, no hace falta decir ya sé Kung Fu, hay que saber hacer Kung Fu. Como diría Neo Gama. Pero lo que tienen que ir viendo a partir de acá es esa cuestión de cómo se dan los pasos para una, no solo la sustitución de importaciones, sino para lo que se dice adquirir el conocimiento. Comprar una máquina que hace ser la revolución industrial. La revolución industrial es adquirir el conocimiento de cómo funciona esa máquina y mejorar el tiempo de producción. Es decir, si tengo una máquina que hace este movimiento y por hora, porque es una prensa, acá me imprime en el metal una olla y por hora me hace 10 ollas, ok, tengo que ver de que en vez de 10 me haga 20, haga 20 ollas. Eso sería adquirir conocimiento real y adquirir lo suficiente como para hacer una revolución industrial. Es decir, cuando compro la máquina afuera, pues entendí que tengo que achicar este brazo, ponerle más fuerza al pistón para acá, y de ese modo tener las ollas correspondientes. ¿Sí? Del 46 al 45 vamos a tener una explosión, digamos, en lo que es el consumo interno, ¿sí? Donde va a ser más grande. ¿Sí? Se consolida la industria liviana de nuestro país, principalmente alimenticia, textil, frigorífica, agroindustria, farmacéutica, ¿sí? Etc. Este desarrollo industrial se acompañado por una situación económica favorable debido a alza de precios internacionales de materias primas, lo que genera un mejor ingreso. Es decir, no hay una devaluación interna, porque recuerden que hay un IAPI. Entonces, como vos compras en pesos y guardás la cosecha o la carne y vendes en dólares y el precio subió, ya vos te pago los 200 pesos cada kilo de carne y ponés que vale 1000 a nivel internacional,
considerado dólares, perfecto, me quedan 800 pesos para hacer políticas internas. Acá es donde es el boom de de los planes de vivienda, de los hospitales, de las escuelas, de las primarias, de las secundarias, de la primaria, secundaria, de la universidad, luego de la UTN, ¿sí? Donde eso hace que las personas después vayan pagando un crédito muy bajo para ese plan de vivienda. Muy bajo, serio, digamos, cosas muy bajas. Pero eso hace que entonces también puedo decir, ok, como recaudo plata, entonces puedo hacer que tengan un mejor sueldo. Total, el precio del pan, la harina, el trigo, todo está congelado por el IAPI. Esta es la época de bonanza. En 1952 hubo una sequía, una baja en los precios, con lo cual el segundo plan quinquenal se reformuló un poquito y se impulsó el ahorro. Es decir, lo mejor que había ahora no era salir a consumir, sino agarrar y decir, ok, cubrí ya mis necesidades básicas, tengo 100 pesos, perfecto. En vez de salir de joda, voy a agarrar y lo voy a poner en el banco para que esa plata se vuelva un crédito para una industria, para un comercio, para una pyme, para lo que sea. Porque ahora necesito el banco de fiar. Hoy, si todos nosotros preguntamos, ¿dejarías tus pesos en el banco? ¿O es dudoso? ¿Sí? Eso no es un libro, cada uno hace lo que quiere. Vamos a pasar al siguiente. ¿Bien? El GAPI, esto es lo que mencioné anteriormente. Esta recomiendo, no estén viendo el texto de Cacarusa, si quieren hacer esto. Si tienen la posibilidad de una computadora, van como cruzando la información. ¿Sí? Porque tenés, a partir de la hoja 34 en adelante de la unidad que venimos viendo de acá de política y sociedad, va en paralelo con Cacarusa, diciendo bien cómo es que ocurre el IAPI, cómo es que ocurre esto. De hecho, dice entonces como señala Cacarusa y lo usa como cita de utilidad, es decir, le da más ímpetu. ¿Sí? Y acá vuelve la parte que hablamos de las nacionalizaciones. El gas, el teléfono, los puertos, la energía, los ferrocarriles. Todo esto hace que, como dice, el aumento del salario nominal con la intervención del IAPI hace que suba mi poder de consumo o mi poder adquisitivo. ¿Sí? Si donde antes yo tenía 10 pesos y solo podía comprar café, ahora producto de qué? El café que viaja del interior para acá, que es una empresa nacional, que no paga para afuera, más que el café lo compra el IAPI, lo vende para afuera, está subsidiado para el nivel interno, así ahora puedo comprar por ahí 3 cafés. La cuestión es que se me triplicó el valor de compra. Una sensación, pero la paca como allá. Todo depende de rumbe en los días. ¿Sí? Acá este cuadro muestra lo que es la participación en el salario. ¿Sí? La fuente dice elaboración propia con datos tomados de Basualdo 2005, que es un libro, que habla, por ejemplo, sobre el 100% del PBI, el 40% participaban los trabajadores en 1946, para 1952, ¿sí? Ponemos que el 50,5% del PBI se lo llevaban los trabajadores. Es decir, producto de su trabajo sobrevivían. De hecho, posterior, hubo una ley, no me acuerdo si es de los 70, que por ejemplo, eso creo que solucionaría muchas faltas a nivel mercado. Había una ley que estipulaba, por ejemplo, que de una empresa que estimaba, por ejemplo, las empresas estiman siempre una ganancia. Vos decís, estimo ganar, ponerle 100 pesos este año. Pero si producto del trabajo de todos ustedes, yo logro que desde 100 gano 500, no hay una ganancia inesperada de 400. Esos 400 no se dividirán solo entre los accionistas, sino también entre los trabajadores. Porque si esta ganancia inesperada fue por o una multicausalidad de mejorar capacidad de compra, mejores precios internacionales, un producto más deseado, etcétera. Sí, pero vos te ganas productos. ¿Y dónde lo sacas?
trabajadores, que les pagaste el sueldo. Bueno, hace poco había pasado. No me acuerdo qué empresa de neumáticos le dio un bono como de 300.000 pesos a los empleados. Decís, yo quiero ese bono, dale, cuando quieras, no hay problema. Es como si imagínate que, no sé, Argentina la rompe en educación a nivel secundario, tiene promedio 9,75, ¿no van a dar un bono a los docentes de la Argentina? Digo, porque los chicos sacaron 9,75, bien, pero ¿quién estuvo ahí para bancarla para enseñar? ¿Va a venir un bono? Todo la educación. Acá tenemos fotos de manual, que es lo de, se empieza a hablar de la preocupación, como mencionaba anteriormente, de hecho de pensar que este manual estaba en cuarto grado y el libro La razón de mi vida de Perón también estaba como lectura obligatoria. ¿Sí? Hay algunos que dicen, bueno, por eso era un bestseller, porque todas las escuelas estaban obligadas a comprarlo. Bueno, hay que hacer un partido, hay que narrar un libro y decir todos lo tienen que hacer. Ahora, en una opinión de este profesor de nuevo, pero no recibe un buen general para la historia de la derecha, pero después a todo el resto lo puso todo junto en un lado, generando que la Iglesia Católica tuviera la misma enemistad con el peronismo que el comunismo. Estos dos no se quieren, ¿eh? No, la Iglesia no se pueden ni ver. Más ciertos sectores del campo. Es decir, que por ejemplo la sociedad rural está al lado del comunismo. Bien, no se quieren. Están todos allá. ¿Sí? Ahora, durante el gobierno de Perón sí lo que se dio mucho fue la industria liviana. Y con esto ya casi lo hicimos. Las imágenes, ¿no? Está, necesito siempre con el Congreso. Vamos a YouTube. Inoxidables, íconos de la industria cordobesa, dice acá, de la industria argentina, pero la mayoría se dan en Córdoba, por una cuestión. Córdoba va a reunir las cualidades de conectar el norte de los minerales con la industria, ahí como centro productivo, y una conexión directa con el tren hacia los puertos de Rosario y Buenos Aires. Entonces, tiene una ubicación estratégica para todo esto. ¿Sí? Estos programas de gran encuentro son muy geniales. Lo primero para ver es la moto Puma, que el micro con Puma es como Perón, único macho argentino. Buenos son nombres para decir lo que tiene de construir la cabeza del hombre, ¿no? Bueno. Eso pasa cuando te hablo. Entonces, acá es donde me paro para decir todo lo que fue la industria nacional, por ejemplo, para hacer... Es el actual presidente del Motoclub Puma. En su casa tiene un... velocidad. Los chicos de escuelas industriales de Córdoba hacían pasantías. Iban a trabajar a las empresas de esta época para hacer alguna parte. Tenían una libreta de ahorro postal, la cual les iban llenando, y lo bueno era que cuando terminaban el secundario, en la puerta desaparecía una motito. Ahora la que imagínense tener 18 años, salir de la escuela secundaria, regresando como maestro en tornería 1, y porque no tengo el título de las escuelas técnicas, algo alguna vez lo debo entender, y te dicen, Julián, declaraciones, esto de aquí. Todo el perdón para los cordobeses, que todos los tenemos, un porteño de los cordobeses, y te dicen, esa motita es tuya. Son meses. Tenés 18 años, terminaste el secundario, ¿no? Debe tener una moto. Es como, ¿dónde está la IPF más cercana para llenar este tanque? ¿Y cuánto me dura? Aparte lo bueno, como esa pedal, si te quedas sin nafta, podés seguir andando. Ahora, después te va a costar un peligro arrancar. Si le metes aire al motor,
Hay que poner eso. Pero bueno, detalles. ¿Sí? Ahora, a ver. Me van a querer sucesos argentinos, quiero encontrar eso. Algo del dólar en un segundo ya me parece. Desarrollo de Córdoba, situación de Perón, un problema para una ley. Esto corresponde a una entrevista que da el tipo acá, Perón, corresponde a las entrevistas de Puerta de Hierro, o sea, que están en Madrid. IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Esto es donde IAME salió, el rastrojero. Es eso con un motor de un tractor que estaba parado en el puerto y no entraba, digamos, el chasis para armarlo. Se dio la orden al IAME que estaba en Córdoba, armame un chasis de poliéster que usaba para un auto de IAME. ¿Por qué era esto? El rastrojero, al ser no solo una camioneta de carga rural, sino por ser una pick-up, por ser un auto, se demostraba al mercado que acá había una capacidad de compra para el sector automotor, que no había nadie. ¿Sí? Dentro de IAME vas a tener, hoy, siglo XXI, tenés FADEA, en su momento donde estaba el IAME, también después se va a hacer la ICA Renault, la ICA, Industrias Kaiser Argentina, o sea, después se va a pasar a lo que era parte estatal de la ICA, digamos, se va a con DC, van a traer el Jeep y lo van a hacer acá, en versión autóctona, digamos, y finalmente se va a vender la ICA a la Renault, que va a ser lo que es Santa Isabel. ¿Sí? O sea, todo esto para mostrar que hay capacidad de trabajo en Argentina, hace que haya un mercado. El mercado tiene que decir, no hay que vender el producto. Vengan acá que se produce encima con más baratito. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo tocarlo de afuera que venir que se saca y lo vende acá. No queda sobre... Debe ser este en algún segmento, ¿verdad? En un marco internacional de mayor intervención del Estado en las economías, luego de las experiencias de la crisis del 30, el presidente Juan Domingo Perón envía al Parlamento el primer plan quinquenal. Este instituto cuenta con infraestructura y experiencia industrial. Durmiendo se acaba de despertar con un sonido en el que estábamos viendo. Pero bueno, voy dejando YouTube. La fábrica se levanta en Córdoba, en las instalaciones del Instituto Aerotécnico, que había iniciado sus actividades en 1927 como fábrica militar de aviones. Este instituto cuenta con infraestructura y experiencia industrial, habiendo desarrollado y fabricado los aviones de reacción Pulqui 1 y Pulqui 2. Ambos dentro del gobierno. IAME llega a tener más de 13.000 operarios y administradores y una superficie de 150.000 metros cuadrados. Dentro de IAME funcionan 10 fábricas, de automóviles con un anexo para motonáutica, de tractores, de aviones,
de motores de aviación, de motores de reacción, de instrumentos y equipos para aviones y automóviles, de paracaídas, de hélices y accesorios, de máquinas y herramientas y de motocicletas. Fíjense la capacidad que tenemos, ¿no? Se los copio, se los dejo por acá. Bien. Este programa Pioneros está muy bueno porque demuestra cómo van pasando diferentes momentos en la industria, pero es eso, es entender que para tener una industria mecánica fuerte tenés que tener hornos de fundición en algunos casos, porque un motor no es, bueno, pongo 4 partes de aluminio así, las sueldo y listo. Los motores se hacen con fundición, con un bloque. Se manda ese no negativo con arenita, se mete el hierro fundido, sale, se fría, lo limpias un poquito de la formita y bueno, pasa bien, chao. Con el perdón de todas las personas que conocen todos los instrumentos, pero tener un horno de fundición es algo muy importante, porque para poder, si no siempre tengo que comprar el motor afuera y yo hago el 95% del trabajo lo hago acá, y tengo que esperar que el 5% venga de afuera, ¿sí? Que no es nada nuevo, o sea, yo no pasaba hoy, pasaba antes. Pero luego acá el texto, digamos, de Carolina va a ahondar en la investigación pesada que es a partir de 1955 hasta el 73. Es decir, ahora necesitamos petroquímica pesada, necesitamos un desarrollo industrial más fuerte de llevar esto un escalón más arriba. Porque lo primero que se hace en la época de Perón son el consumo de lo que se llama línea blanca, heladera, lavarropa, motoneta. En esta época sale la Siam. No solo heladera ni lavarropa, sino que también la Siambreta, una motito, ¿sí? Y tenían lista de espera para vender. O sea, era una motito muy poco. Por la parte de acá de la segunda de impresión pesada, pueden leerla, pero no entra en el examen de la obra, ¿sí? Así que todos van a decir, Fernando me lo leo. No, bueno. Pero tenganlo presente para decir el último pueblo, ¿verdad? Cosita mañosa. Ahí está. Un título de con ustedes. No, bueno, esto es el tema de SGP. Ese es el momento de elección, ¿sí? Lo que mencioné de la sequía y algunos dicen, no, ya había agotado las reservas. Es imposible agotar las reservas en esta época, porque ya no eras acreedor, entonces no tenías por tienes que dejar tus reservas. Si alguien encuentra la versión que he repetido, por me la manda por mail así que según la presidencia de Perón, empieza en el 52, debería haber llegado hasta el 58, pero se trunca con el golpe que estaba en el 55. ¿Sí? Pero acá la economía había mostrado sus primeras señales de lo que van a notar en el texto de Carolina Puña, que empiezan las fases de stop and go. ¿Qué significa esto? Para el 52 empieza una fase de freno del consumo y de repente cuando se activa una capacidad en la economía, por ejemplo, hay un ahorro, entonces colocamos el crédito, la industria empieza a activar de nuevo e empieza a andar la economía de nuevo. Pero de repente anda un rato, bueno, es como si fuera más parecido a la ruta 2, que vas camino a Mar del Plata, por ejemplo, o elijan la ruta que quieran. Hoy por hoy, solo bajás un poquito de la velocidad en determinados pueblos. Pero imagínate que pusieran cada 100 kilómetros un semáforo. O sea, 100 kilómetros, frenar, esperar, go. Frenar, esperar, go. Eso se va a llamar la fase de stop and go que va a ir ocurriendo aquí en la Argentina. ¿Sí? Tranquilos, no va a ir una cuestión de que la fase de stop and go. Pero tengo que mencionarlo porque están todos.
darle bien la presentación. Ya ven. No me queda mucho más para mencionar de acá, si no recuerdo, esperen que viene. Lo mencionamos. Bueno, las últimas 5 hojas va a ir por el lado de cómo hace oposición. Que van a llevar al golpe de Perón, pero eso lo vamos a ver ya la clase que ¿sí? Porque no adelanto más. Y bueno, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Cuestión? No hay duda, profe. Gracias, Ezequiel. Bien. Todo bien. Gracias, Tiago. Si hay alguna duda, igual recuerden, tienen mi mail, me escriben y les respondo. Tarda en contestar, pero contesto. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, si no hay mayores dudas, por favor, mi consejo es este. Traten de leer a la par los dos textos si pueden desde una computadora, con el celular es complicado dividir la pantalla, y aparte por más grande que sea el celular, es cara de puta, andar al presentismo. Sí, Lucía es el mismo formulario de la primera clase. No hay problema con eso. Gabriel, dime. Gabriela, perdón. Gabriela Man. A ver si le puedo hablar. No, le quería preguntar algo del examen. El examen lo sube. Tenemos 7 días para nosotros entrar y trabajar como sea, del celular, de la compu, en papel, como quisiéramos. Y después el día límite lo subimos, o bueno, cuando lo terminemos, o es una vez que entramos ya lo tenemos que trabajar. No, tranquila, no es como que una vez que lo abrís va corriendo un reloj este que te quedan 5 minutos para terminar la respuesta 1. No. Es, ustedes entran a EVEA, va a decir, plazo de entrega del trabajo, tenés, así poner sí, tenés 7 días, estás el lunes. Entonces el martes ya te va a decir tenés 6. ¿No? Hay uno que pasó. Pero te va a decir, abajo va a decir como fecha de entrega, ponerle martes 2 de mayo, 23 horas. Eso significa que hasta las 22:59 del 2 de mayo hay tiempo de entrega. A las 23, no jueguen a ver qué pasa si acepta o no acepta, porque después decir, ¡ah, no acepta! Tienen que mandarme un mail avisándome, che, no me lo acepta. No vale mandar el trabajo al mail del profesor. El lunes que viene va a estar subido en EVEA y lo vamos a charlar en la comisión. Lo pueden abrir todas las veces que quieran, porque una vez que lo abren lo van a descargar. Entonces lo van a trabajar ustedes aparte y después lo suben como un archivo al EVEA. ¿Sí? O sea, igual tranqui, la semana que viene, después de ver el texto, les muestro en EVEA como dice ahí, che, va este texto, esto, sí. Exacto, Sheila, muy bien, sí. Es como un trabajo práctico común, nada más que se tiene la rigurosidad de ser un examen. ¿Sí? Y por el amor de Dios, prendan el examen. ¿Sí? Fíjense que la primera clase que tuve éramos 70, 80, miren cuántos somos. Yo tengo 37. Él 38, son 37. O sea, quedamos un tercio de la población que yo tenía declarada al inicio de la comisión, quedamos 25. Ahora quedamos 37. A pesar de que la nota no sea la que quisieran, 7 adelante, por favor continúen la cursada. No por mí, porque puede haber posibilidad de llegar a tener siempre. Está bien, no sé lo que quisieran, lo hagan final, querían promocionar. Ok, que esto sirva de experiencia para si lo que no quiero que hagan, cuánto tengo que dedicarle, cómo tengo que dedicarle el tiempo, qué tengo que mejorar en mí, para seguir hacia adelante. Esto no es un obstáculo, esto es para que el día de mañana sean mejores licenciados en cualquiera de las carreras que ustedes se desempeñen. ¿Sí? Claro, ahora el escollo es a superar radicalismo, conservadurismo o peronismo. Pero bueno, ya lo superaremos, no se preocupen. ¿Sí? Recuerden, hasta ahora lo que tengo van a ser 5 preguntas, 2 de la unidad 1, 3 de la unidad 2, que eligen una de acá y una de acá.
Ahí es donde ustedes tienen que ver cuál texto lo llevan más, cuál texto lo llevan menos, cuál pregunta les agrada más, cuál pregunta les agrada menos. ¿Bien? ¿Alguna otra duda, consulta o cuestión? Si quieren bardear algo de lo que dije, como, no, perdón, no era eso, no era lo otro, háganlo, no. Me voy a reír. Voy a preguntar fundamento de eso. Yo tampoco. Ustedes me preguntan, ¿de dónde fundamenta eso? Perfecto. Como lo que me dijeron de lo que le den. Sheila, sí. Sin querer. Con el tema de las preguntas, profe, por cada pregunta, ¿cuánto tiene que ser la extensión de la respuesta? A ver, el límite total entre las dos preguntas va a ser 5 hojas. Ustedes lo administran. Si una pregunta te quedó en 2 hojas, la otra respuesta te va a quedar en 3. No se pongan arbitrarios en tengo que llegar a 2:30. Si su pregunta queda redondita bien, todo así en la 1, pasemos a la 2. Ahora, si una respuesta le lleva media carilla, déjenla ahí, pasen a la otra. Después vuelvan. A veces lo que hay que hacer es como cambiar el enfoque de la cosa y decir, me está faltando esto. Tampoco se levanten a las 3 de la mañana delirando, tipo, me faltó hablar del pacto Roca-Runciman. Van a quedar re mal en su casa, les aviso. Van a decir, ok, está mal el efecto de la universidad. Así que, nada. Entonces, tengan ese sueño y si no, tuve una pesadilla. Se lo anotan en el celular, se lo mandan el mensaje a ustedes mismos, lo que quieran. Van al baño, hacen pipí, toman agua, vuelven a la cama y listo. El día siguiente dicen, sí, me acordé. Y que se sientan tranquilos. No queden como locos por el mensaje. Van a tener 7 días igual que el resto, pero el primero lo considero feriado, así que lo voy a prorrogar 2 en su caso. Va a tener 7 días y medio. O sea que ustedes tienen 7 días, porque uno no trabaja. Y por el amor de Dios, una vez que entreguen, este profe tiene que ver que ahí, si los 37 que veo hace un rato entregan los 37, con los 37 de esta comisión, podrá poner el 37 de otra, el 37 de otra, son 40 exámenes en una semana. Yo trataré de hacerlo, pero también soy humano, tengo una familia y la cual quiero verme. Sí, me equivoco. No me estoy autoconvenciendo. Bueno, hola, nada. Todavía quieren socializar conmigo. Así que bueno. Nada, no les robo más tiempo, dejo de él y quedar. Nos vemos la semana que viene. Traten de ponerse al día. Máximo. Igual lo va a decir él. En signos va a decir esto, máximo 5. Bueno, Sofía. ¿Sí? Luego, nos vemos la semana que viene. Acá es donde ya pueden ir viendo un texto de uno que les gustó, vean algunos unidades que les guste, y lo leen a fondo, y cuando llegue el examen hacen así, por favor, a ver, la pregunta que yo quiero. Bueno, nos vemos la semana que viene, gente. Éxitos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego. Adiós, Iván. Hasta luego. Adiós, Leonardo. Bueno, chao. Ya saben, yo me quedo hasta el final para ver quiénes son los que dejaron el celular y se tenemos Noemí, Diara, Zoe, Ulana, Gastón, Mil y Mirko. La clase ha terminado. Quedan los últimos que se van a dejar porque yo. Chao. Y se termina.